buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al Aire Podcast, donde cada semana chismeamos de salud, de enfermedades, el cuerpo humano, cómo nos enfermamos y cómo nos curamos. Aquí Coral, fisioterapeuta, con un invitadazo de lujo que viene de pasearse por todo el mundo y pues nos va a hablar de un tema que tarde o temprano a todos nos va a preocupar de cierta forma, así que se presente el invitado, por favor. Pues hola Coral, la verdad es que siempre es un placer, un honor, pues más que ser invitado aquí, pues siempre es un honor y un placer ser tu amigo. Yo creo que la verdad es algo invaluable para mí, pues formar parte ya de esta red de fisioterapeutas tan buenos como lo eres tú, y que yo sé que todavía estoy lejísimo de estar a nivel de ustedes, pero pues aquí que vamos haciendo nuestro caminito y que pues básicamente pues hoy les vamos a hablar de todo lo referente a fisioterapia geriátrica, ¿no? Y que todos los síndromes geriátricos que se van desarrollando pues a lo largo de lo que nosotros conocemos como envejecimiento y que como tú lo dices, pues sí, lamentablemente es algo que no solamente nos va a pasar, sino que nos está pasando, ¿no? O sea, tú y yo vamos a ser más viejos una vez que esta grabación concluya que una vez que había iniciado, ¿no? Y pues básicamente yo me llamo César Vargas Reynoso, yo soy fisioterapeuta y tengo un enfoque neurológico y geriátrico. Yo atiendo a las personas, como muchos doctores me lo dicen, pues sí como a los pacientes que de pocos fisioterapeutas quieren o se atreven a tratar, ¿no? Que son aquellos pacientes hospitalizados con enfermedades neurológicas y con síndromes geriátricos como la fragilidad clínica, la sarcopenia, que sí hacen que su pronóstico funcional y de supervivencia pues sea un poquito más complicado tanto a corto, mediano como también a largo plazo, ¿no? Entonces, pues sí formamos parte de algunos equipos transdisciplinarios de la salud que pues básicamente lo que buscamos es no solamente hacer que un paciente sobreviva, o sea, una cosa es vivir y otra cosa es estar vivo, ¿no? Entonces sí tratamos de que no solamente el paciente sobreviva, sino que pues ellos mismos puedan desarrollar una vida en su ámbito, como muchas veces yo lo llamo, biopsicosocial, más lo económico y lo cultural, ¿no? Que ellos pues básicamente formen parte de una sociedad y que pues ellos puedan disfrutar hasta el último día de su vida con los que quieren, haciendo lo que quieren, sin tenerse que limitar de absolutamente nada, ¿no? Entonces, pues es un poquito lo que vamos a hablar en todo este episodio que te digo, te agradezco muchísimo la oportunidad, que fuiste una de las grandes sorpresas de este año, la verdad es que estoy feliz de haberte conocido por fin en persona, que ya habíamos tenido muchas pláticas por ahí, por esta grandísima plataforma que se llama Internet. Beneficio para muchas cosas, maleficio para muchas otras, pero bueno, estamos por aquí, Coral. Muchísimas gracias por invitarme. No, pues al revés, gracias a ti, amigo. Igual fuiste de las mejores sorpresas del inicio del año y que por fin desbloqueamos esos personajes y ya conociendo los límites de la humanidad una vez más. Dijiste, para el público en general que nos escucha, dijiste muchas palabras que no necesariamente conocemos, ¿no? Hablamos de envejecimiento, hablamos de fragilidad, hablamos de sarcopenia. ¿Nos podrías ir como platicando, explicando un poquito más qué son estos conceptos? Envejeciendo estamos todos cada segundo, ¿no? Pero ¿dónde está el punto de quiebra en todo esto? Ok, pues sí, básicamente el envejecimiento, partiendo desde el propio envejecimiento, sí hay que tener muy claro que el envejecimiento no es solamente el paso del tiempo, o sea, realmente nosotros como seres vivos de un filo o de una división que se conoce como los cordados, que somos todos aquellos seres vivos que generan una notocorda, que en el ser humano es después del día 19 de gestación, dato muy ñoño por cierto, pues básicamente tenemos ciertos mecanismos por los cuales nosotros vamos envejeciendo, que más o menos en el paso del tiempo vamos generando ciertas alteraciones tanto genéticas, moleculares, celulares, que hacen que nuestras células pues vayan teniendo un deterioro del funcionamiento de su metabolismo y de sus propias vías de funcionamiento, como incluso la replicación celular a través de la mitosis, ¿no? Y que pues básicamente esto también nos lleva a pensar, y que es lo que yo siempre les pregunto a muchos alumnos, ¿los seres vivos se desgastan o no se desgastan? Que eso también hay que tenerlo muy claro. Nosotros como seres vivos no nos desgastamos. Si yo tomo mi celular y mi celular se rompe y lo dejo ahí sin moverse absolutamente nada, mi celular pues no va a tener la capacidad de curarse o regenerarse como si lo tienen los sistemas y células y órganos y sistemas de nuestro cuerpo, ¿no? Nosotros tenemos la capacidad de adaptarnos y de hacerle frente a estresores tanto externos como internos, como por ejemplo el calor, la desnutrición, una enfermedad, pues gracias a esos sistemas que nos regulan. Entonces, básicamente los seres vivos, pues no nos desgastamos,
pero lo que sí pasa es que sí nos vamos deteriorando y que básicamente lo que ocurre con la rehabilitación, con la medicina y con algunas intervenciones del tipo es que nosotros lo realizamos a través de algo que se llama la hormesis. Para quien no conozca la hormesis, es lo que conocemos en psicología como crecimiento postraumático, lo que se conoce como resiliencia o lo que conocemos como el glow up en redes sociales, que básicamente lo que no te mata, te hace más fuerte, ¿no? Entonces, sí es lo que pasa básicamente con los seres vivos. Y yo, a mis 28 que tengo actualmente, me cuido, hago ejercicio, tengo la fortuna de que mis células no generen una neoplasia, si estoy expuesto a los estresores de forma adecuada y de forma bien dosificada, pues yo a mis 30 años puedo estar mejor que a mis 28, porque básicamente tengo un cuerpo que es resiliente, que es adaptativo a esos estresores que se van manifestando a lo largo de mi vida, que es el gran problema del envejecimiento, que pues básicamente con el paso del tiempo nos vamos sometiendo a una menor cantidad de estresores y vamos acumulando una mayor cantidad de daño que nos va llevando a la desregulación de la proteostasis, nos va llevando a la disfunción mitocondrial, nos va llevando a la disbiosis, nos va llevando al acortamiento de los telómeros, pues nos va llevando muchísimas cosas que en consecuencia, junto con el sedentarismo, la mala alimentación, la explotación laboral, la falta de recursos socioeconómicos y sanitarios, y con todos los mecanismos biológicos, pues básicamente desarrollamos algo que se llama fragilidad clínica, ¿sale? Que cuando yo soy frágil clínicamente no significa que yo me vaya a caer y que me vaya a romper, sino que en el momento que yo me someta a esos estresores que yo les hablaba anteriormente, como la falta de alimentación, el calor extremo que hemos sentido en México en las últimas semanas, que me caiga, que me enferme, pues básicamente mi cuerpo va a responder de peor manera y quizá vaya a tener resultados clínicos más adversos. Yo les hago esta analogía. A todos nos ha pasado que nos da una diarrea que nos baja 3, 4, 5 kilitos, ¿no? Sí, sí, a todos nos ha pasado. Y ya te ves complicado después del episodio, ¿no? Sí. El gran problema es que nosotros tenemos de dónde perder ese peso. O sea, no hay tanto problema con esa situación. ¿Qué es lo que pasa cuando le da diarrea a una persona que ya no tiene músculo, que ya no tiene una reserva fisiológica y que pues básicamente ya no tiene nada que perder? Pues básicamente no solamente lo va a llevar a posiblemente una mayor discapacidad, a una mayor dependencia, sino que incluso lo puede llevar a la muerte. Y es por eso que pues muchos adultos mayores lamentablemente después de una cirugía o una enfermedad aparentemente sencilla, pues o tienen resultados del tipo que se vuelven totalmente dependientes o fallecen, ¿vale? Entonces, la fragilidad clínica no es solamente envejecer, sino cumplir ciertos criterios con este envejecimiento que pues es tener múltiples enfermedades, que ya es el típico paciente super polifarmacia, que toma más de 5, 6, 7, 8, 9, 10 medicamentos, que es este paciente que ya es dependiente, que ya desarrolló un tipo de discapacidad y que lamentablemente también desarrolla un síndrome geriátrico que es muy popular entre los fisioterapeutas, que es la sarcopenia, pero que la sarcopenia no tiene que ver únicamente con la reducción de la cantidad de músculo, sino mucha gente que somos delgados, ya seríamos sarcopénicos desde los 28, ¿no? Sino que tiene que ver bastante con la calidad y la función de este músculo que le resta al paciente. Hay muchos pacientes muy delgados, pero que sin embargo tienen un desempeño físico superior a pacientes con una mejor complexión física y que es por eso que no es tanto el peso que yo tengo, el peso que tiene mi cuerpo. El peso es únicamente la fuerza que genera la masa de mi cuerpo hacia la tierra, ¿no? Sino que tiene que ver mucho con la composición corporal. ¿Cuánto de los 78 kilos que yo peso tiene que ver con músculo y cuánto de esos 78 kilogramos que yo peso tiene que ver con grasa visceral, grasa periférica, bla, 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 ¿no? Entonces, digo, sí es una serie de fenomenologías muy complejas y que pues sí se van desarrollando a lo largo de nuestra existencia, ¿no? Pero que ya lo vamos desarrollando un poquito más adelantito en el episodio. Y en ese desarrollar adelantito en el episodio, ¿se puede prevenir mucho de esto que podemos llegar a presentar? ¿Y a qué edad tenemos que empezar a tener más cuidado con esa parte? O sea, la respuesta, obviamente, de entrada es como, pues cuídense siempre, pero ¿a qué edad dices como, ya, bájale? Sí, sí me parece que más que prevenir,
es tratar de reducir los riesgos de desarrollarlo, porque sí, tanto un físico-culturista como un ultramaratonista, como cualquier persona que se dedique a una disciplina a lo largo de su vida, está clarísimo que puede llegar a desarrollarlo, porque también el lapso de nuestra vida sí suele ser muy poco uniforme. ¿Esto con qué quiero referirme a esto? Si bien yo puedo ser un atleta de alto rendimiento a lo mejor de mis 15 a mis 25 años, esto no me dice que yo a partir de mis 26 años ya cambie totalmente mi estilo de vida que yo llevo. Que eso nos ha pasado con muchos de nuestros pacientes que hemos tenido en clínica. Por ejemplo, antecedentes de pacientes que fueron futbolistas de primera división y que incluso llegaron a pisar selección nacional mexicana, que pues llegan con nosotros ya envejecidos, desarrollando sarcopenia y fragilidad clínica, ¿sale? Entonces, si es algo que justamente ya respondiendo a tu segunda pregunta, si es algo que no solamente tenemos que pensarlo una vez que pasa lo que nosotros conocemos como la clasificación de las edades, que es después de los 65 años ya se nos considera como una persona adulta mayor, no es solamente después de los 65, sino que yo lo consideraría cuando tus sistemas endocrinos, por ejemplo, la reducción de la producción de testosterona en hombres y la reducción de los estrógenos en las mujeres, que van generando ciertos cambios en la composición corporal de tanto masculinos como femeninos, yo creo que sean las edades donde principalmente ya tendremos que tener cierto nivel de precaución, porque es donde justamente pasamos de un cuerpo que está desarrollando quizás anabolismo muscular a un cuerpo que pues básicamente está cambiando su composición y que este anabolismo se empieza a convertir en catabolismo y que tiene que ver más con un proceso endocrino y no tanto con un proceso nutricional y quizás de actividad física, porque también esas situaciones pues hormonales también ocasionan un deterioro de la capacidad física de la persona. Entonces, sí lo consideraría, y sobre todo ahorita que está sucediendo mucho este auge por el uso de anticonceptivos en las mujeres, y sobre todo mucho que está sucediendo con los caballeros que cada vez vemos que tienen una menor cantidad de testosterona, de concentración de testosterona en su cuerpo, sí vemos que cada vez es más temprana la aparición de ciertos signos y síntomas aunados al sedentarismo junto con esas cuestiones hormonales. Entonces yo sí diría que ya cada vez más próximos a los 45 años, si ya nos traemos un poquito más en serio, pues la cuestión de tener mejores hábitos en torno a tu actividad física, pero no solamente actividad física de tipo caminar, hacer tus quehaceres, trabajar, que muchas veces es lo que la gente lo justifica, ¿no? O sea, mucha gente dice, no, es que ya trabajé, ya levanté muchas cajas, ya hice muchas cosas, entonces ya no voy a hacer ejercicio. Pero no, simplemente es tu actividad física, que tu reserva funcional es la capacidad que tienes de hacer tus actividades físicas, tus actividades de la vida diaria sin ningún tipo de esfuerzo. Pero lo que hace el ejercicio es que nosotros seamos aptos para que esta actividad física no represente un riesgo vital para nuestra existencia, ¿vale? Entonces, sí me parece que la gran mayoría de síndromes geriátricos es una realidad que inician desde ahorita que somos jóvenes y que básicamente pues se terminan manifestando cuando ya ni siquiera requerimos una edad muy avanzada, Coral. Sí me parece que incluso ya desde los 50 años que lo hemos visto tanto en familiares cercanos como en algunos amigos, ya se empieza a notar el deterioro que le causa a una persona todos los hábitos que ha tenido a lo largo de su vida, ¿no? Que sí es muy dependiente de tu contexto histórico y cultural, porque si bien pareciera que actualmente cada vez la gente consume menos alcohol y cada vez pareciera que está más de moda hacer ejercicio. Entonces también me parece interesante cómo es que nuestra generación pues vaya pues a envejecer, ¿no? Y que también tiene que ver mucho con nuestra esperanza de vida. Realmente no es que nunca haya habido personas de 100 años, sino que ya nunca habían sido tan frecuentes las personas de 80 y tantos años. Por eso que nuestra expectativa de vida ya es más amplia. La expectativa de vida es un promedio. Este promedio no quiere decir que no existan parámetros de personas que vivieran más tiempo, pero que sí es una realidad es que los pobres nos morimos menos, porque la verdad es que sí está más al alcance, pues sí, tratamientos como antibióticos, antiinflamatorios, atención sanitaria como algunos tipos de cirugía ya un poquito menos costosa, mayor seguridad social, pero también es una realidad que estamos muy saturados en el sistema sanitario. Eso también es un determinante social muy importante a la hora de que hablamos de envejecimiento. Que tantas personas no solamente están desarrollando fragilidad clínica ahorita con su sedentarismo, con su tabaquismo, con su alcoholismo, con su obesidad,
con varias cosas, sino también que van desarrollando fragilidad social, porque terminamos por ser una generación que va a estar muy abandonada de pues apoyo de pensiones, de apoyo de seguridad social. O sea, realmente yo no tengo un seguro social. Yo pago un seguro de gastos médicos mayores, pero no soy una persona pues que tenga IMSS o que esté cotizando de algún tipo. Entonces el gran problema es que cuando yo envejezca y llegue un César a ofrecerme fisioterapia, ¿de dónde la voy a pagar? Si quizás lo que me da de pensión el gobierno, que es lo que está pasando ahorita con las pensiones para adultos mayores, es lo único que tengo para sobrevivir, pero que básicamente no me alcanza ni siquiera para 2 terapias a la semana, porque es insuficiente mi recurso, ¿no? Entonces sí, hay que hablar, si hablamos de fragilidad clínica, siempre hay que hablar de fragilidad social, porque realmente somos más frágiles porque tenemos menos acceso por lo menos a una alimentación hiperproteica para no seguir perdiendo músculo. O sea, dentro de todo lo que es nuestra dieta, lo más caro es comer proteína, tanto sea pollo, como que sea carne de res, como que sea pescado, o sea, es lo más costoso. Lo más barato, pues, es comer altos carbohidratos, alta cantidad de carbohidratos refinados. Pero sí viene desde, digo, es un trasfondo muy amplio y que sí tiene que ver mucho con nuestro sistema, pues, capitalista. O sea, realmente el problema de envejecer es que dejas de ser útil para este sistema de productividad y rendimiento. Entonces es por eso que vemos tanta gente adulta mayor de cerillitos en los Sorianas, lavando coches en las calles, echando aguas en los supermercados. O sea, lamentablemente la gran mayoría de personas que vemos en esa situación son personas adultas mayores, que no es que trabajen para que les regales, es que simplemente no tienen para lo mínimo necesario. Sí, completamente. Eso sí Sí, es, esa parte social es bien complicada. sí, muy complicada. Y eso tú que estás en una ciudad grande, que tienes como, pues sí, no estás tan provincia. Guadalajara dicen que ya es parte de las grandes ciudades de acá. ¿Tú cómo lo abordas o cómo lo enfrentas con tus pacientes? Porque justamente esas barreras sociales, culturales, económicas, ¿cómo lo sobrellevas o cómo pueden sobrellevarlo la población en general? Porque justo el sistema está saturado. Podemos decir, está el DIF, que es para toda la población, están los programas de X, Y, Z, pero no tienen capacidad para atenderlo a todo. Y la verdad es que la salud es un lujo, o sea, es un privilegio el poder pagar la terapia, las medicinas, la comida, bla. Entonces, ¿tú cómo lo sobrellevas? O en personas que no tengan este apoyo, ¿cómo aconsejarías que puedan empezar a cuidar esta parte? Sí, fíjate que pues sí, aquí te puedo hablar de dos cosas, lo que he hecho y lo que estoy haciendo. En 2023 me tocó participar en la mesa de trabajo de la iniciativa de ley para el adulto mayor en Jalisco, que pues nosotros más o menos platicamos acerca de las necesidades de la terapia física en personas adultas mayores, porque es donde se agrupa la gran mayoría de discapacidad pues en México. Entonces lo que nosotros propusimos en esta mesa de trabajo es que tuvieran una determinada cantidad de terapias pues en los distintos servicios de salud estatales, que parece que sí pasó y parece que sí hay personas que están beneficiando de aproximadamente 10 terapias físicas gratuitas al mes, presentando su tarjeta del INAPAM si no me equivoco. Y pues lo que hago actualmente, pues siempre es lo que decimos, ¿no? O sea, yo no le voy a decir a nadie que regale su trabajo, pero sí le voy a decir a la gente que aproveche cada intervención con los pacientes para educarlos, porque ese tipo de problemas se van a prolongar. O sea, es imposible que un problema que lleva 30 años acumulándose lo saques en un bloque de 10 sesiones, que es lo que se usa, ¿no? Que no está mal, pero tampoco está bien. Entonces, lo que nosotros hacemos en cada uno de los pacientes, pues sí es educarlos en torno a la actividad física y el ejercicio y siempre dejarle algo que se llaman estrategias de autogestión, que sí es dejarle su programa de rehabilitación. Hay pacientes que nosotros vemos una vez al mes, una vez cada 2 meses y únicamente pues vamos actualizando sus estrategias de autogestión. Pros y contras. Esto sirve para pacientes que tienen familia, eso sirve para pacientes que están cognitivamente aptos para llevar a cabo las indicaciones que tú les solicitas. Cosas que están en contra, pacientes con demencia, que con la familia no hacen nada y contigo probablemente tampoco hagan bastante porque pues no te conocen a ti. Y que es muy lamentable que tantos fisioterapeutas se graben con estas personas en situaciones
vulnerables cognitivas y los hagan ver como si fueran una risa. O sea, un adulto mayor con un deterioro cognitivo tan severo no debería ser jamás motivo de risa, debería ser motivo de respeto y eso me parece muy lamentable en muchos pacientes, en muchos profesionales, ¿no? También otro contra, que el paciente esté institucionalizado. No es lo mismo que te cuiden entre 7 a que un solo enfermero pues cuide 7. Entonces, en estos asilos, casas de descanso, pues sí es muy complicado que el cuidador primario, que es el enfermero, pues lleve a cabo pues tanto movilizaciones, ejercicios, actividades, porque pues de por sí también él ya está saturado. Entonces digo, sí lo aproximamos a que el paciente trate de que me vea las menos veces posibles, pero también está claro que va a haber escenarios en los que va a ser muy complicado. Entonces digo, siempre y cuando el paciente se pueda educar y pueda llevar a cabo esas estrategias de autogestión, sí se llevan a cabo. Si vemos algún tipo de barrera psicosocial, económica y cultural al respecto de eso, pues sí tratamos de aproximarlo mejor a sus propias necesidades. Quizás tenemos pacientes que su familia está presente, pero no tienen mucho dinero, pues educar a la familia, hacer lo mismo que yo hago. O sea, no, ellos no van a dar un curso, ellos no van a ofrecerse como fisioterapeutas geriátricos, o sea, ellos no van a hacer nada fuera de con lo que es su familia. Entonces, pues enséñenos. No pasa nada que esa terapia dure 2, 3 horas, pero que el familiar se lleve lo suficiente para que, aún en ausencia tuya, ellos tengan algo que ofrecerle a su familiar. Porque me ha tocado pacientes, y que eso es una realidad tristísima, que no compraron despenso, que no desayunaron o que no comieron, pues por poder pagarte a ti. Entonces, si tratas de tener, como decimos en México, pues tener tantita madre con ese tipo de situaciones y pues no verlo desde el punto de vista pues de que yo ganar. Es una realidad que también comemos y que no le podemos morder a las gracias, pero que siempre hay que tratar de cuadrar estas situaciones que pues son muy tristes en los adultos mayores, ¿no? Y que te digo, no lo voy a negar, sí regalo algunas consultas al mes, pero pues es gracias a que pues hay flujo de pacientes y quizás nos podemos permitir ese tipo de cuestiones, pero jamás lo voy a recomendar a ningún profesional que lo haga. Si ellos lo quieren hacer, adelante, pero si no lo quieren hacer, pues también no me parece mal, ¿no? Solamente traten de ser más que fisioterapeutas clínicos, traten de convertirse en agentes de salud pública. ¿Qué es un agente de salud pública? Pues aquel que use su carrera para poder impactar a la mayor población que pueda, no solamente desde la parte asistencial, sino desde la parte educacional, que me parece muy importante este tipo de espacios, ¿no? Que la gente pueda conocer que hay algo que se pueda hacer por su papá, su mamá, su abuelito, que ya le cuesta cada vez más trabajo levantarse, que le cuesta cada vez más trabajo ir a escuchar los pájaros. O sea, cosas tan simples que vemos de la vida que la gente no se da cuenta que no es normal que lo pueda hacer. Sí, sí, cosas como prepararse su café en la mañana, por ejemplo, todo eso. Sí, todo eso suma. O sea, literalmente algo tan simple como tú y yo conectarnos a una computadora para poder platicar. Creo que es algo que alguien con un tipo de discapacidad, fragilidad clínica, sarcopenia, es algo que se les complicaría bastantísimo. Simplemente el hecho de usar una computadora sería algo complejísimo para ellos. También, sí, no, pues tienes toda la razón en lo que dices. O sea, yo le digo a los pacientes que yo no quiero pacientes adictos a terapia, yo quiero pacientes fuertes, independientes, que sepan gestionarse, porque si estamos hablando de procesos crónico-degenerativos, pues esto no va a funcionar si solo son dependientes de nosotros. La base de lo que hacemos es la educación al paciente y a la familia y optimizar ese recurso, porque justamente no sabemos cuánto esfuerzo, cuánto dinero le está costando realmente esa terapia al paciente. Entonces Sí, ahí claro, sí, amiga. O sea, completamente de acuerdo. yo les tengo la frase de que entre menos veces me vean, para mí es mejor. Mejor. Porque Yo también se los digo. si yo aparezco en la vida de las personas es porque algo está mal, ¿eh? Entonces... Yo les digo igual, con todo respeto, me cae muy bien, pero entre menos nos vemos mejor porque significa que va bien, ¿sí? Sí. Entonces Yo eso les me digo igual parece y luego me positivo. dicen, yo estoy Para, completamente de acuerdo y sí. para la audiencia, si es que cada vez me ven más, es porque algo está mal en sus vidas. Si es que cada vez me ven menos, es porque algo está bien en sus vidas. No es cierto, amigos, sigan a César en redes, contenido muy bueno, que les aparezca pero en su Instagram, no en su casa. Sí, que les aparezca en su Instagram, pero no de forma presencial. Exactamente, no de forma presencial, vamos a decir.
Ok, dijiste muchísimas cosas. A ver, siguiendo como por este camino de esto que empezaste a abordar de no poder pararse, no poder salir a escuchar, has mencionado ya varias veces tatosarcopenia, que ahorita nos dices con qué se come eso, y síndromes. Y hablas de muchos síndromes. ¿Cuáles son estos datos de alarma que yo como familiar puedo buscar en mis familiares para decir, esto no es normal, César tiene que aparecer en mi casa? Sí, fíjate, yo creo que hay que empezar desde la parte que se ha normalizado bastante en la población mexicana. Parte de la población mexicana que se ha normalizado bastante, pues considerar que es normal estar enfermo para empezar, que es normal estar tomando varios medicamentos para la tensión arterial, varios medicamentos para el control glucémico, varios medicamentos para el control de mil y una cosas, tomar calcio porque me estoy descalcificando mis huesos, o sea, son cosas que se normalizan bastante y que también son propensas a ser intervenidas a través de pues intervenciones del tipo físico, ejercicio, etcétera, etcétera. O sea, esas cuestiones son muy interesantes. No sirve de absolutamente nada que a ti te den calcio, que a ti te den alendronato, si no tienes un estímulo físico para que tu hueso pues genere una remodelación, ¿no? O sea, es ingenuo. Es como mandarle a tu terreno que estás construyendo en obra negra, mandarle cemento, mandarle tus botes para que pongas agua, cucharas, bla, 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 pero pues no tienes trabajadores o tienes un chalancito ahí que más o menos le sabe. Ya no esperes que esa casa se haga pronto si no mandas a más personas para que se haga, pues no pasa exactamente lo mismo con el hueso. El hueso es un órgano dinámico, no como muchas veces se ha visto, es un órgano dinámico que se va a estimular a través de las cargas, de que hagas ejercicio de fuerza, que hagas impacto y que pues básicamente estés cada vez más lejos de la cama, ¿no? Es como, por ejemplo, los astronautas llegan con osteopenia, pero ¿por qué llegan con osteopenia? Porque no tienen un estímulo de la gravedad y mucho menos un estímulo de la fuerza de su cuerpo contra una resistencia, ¿no? Entonces, el primer punto que se me gustaría abordar sí es de que no normalicen que una persona tome muchos medicamentos por algo que en el cambio de hábitos de la vida diaria referentes a actividad físicas pueden solucionarse. Y que pasa con muchos de nuestros pacientes que toman antihipertensivos, que pues básicamente una gran cantidad de ellos pues dejan de tomarlo porque la actividad física de forma crónica, pues sí empieza a mejorar su adaptación de sus arterias como la rigidez arterial periférica, el eje angiotensina, renina, angiotensina, aldosterona, todas esas cuestiones van a tener una mejor adaptación y pues básicamente tenemos que ir llevando las tendencias de las signos vitales de nuestros pacientes. Fíjense, hasta yo no les voy a mentir, tengo pacientes que todos los días me mandan sus signos vitales porque queremos ver cómo es que se está adaptando su cuerpo, pues básicamente a esta situación de tener ahora hábitos más activos, ¿no? Entonces, pues lo primero, pues sí es no normalizar estar enfermo. La segunda, no normalizar que una persona le cueste hacer lo que le gusta hacer. ¿Con qué quiero llevar a esto? Muchas personas ya se limitan a salir con sus familias a cenar porque tienen que atravesar un estacionamiento grandísimo caminando, pero sienten que ya no pueden porque se cansan o porque no tienen la fuerza necesaria. No normalicemos que una persona necesite a sus 60, 65 años, 70, el uso de un bastón, el uso de una andadera, porque pues básicamente no debería ser lo habitual, ¿no? Y no normalicemos pues el hecho de que una persona sea dependiente para hacer estas cosas de una tercera persona. O sea, también el hecho de que tú ya tengas que cuidar de tus padres o de tus hermanos o de tus abuelos para, o sea, no hablo para salir a la calle, hablo para hacer cualquier cosa en la casa. Eso ya es algo que tiene que ser un signo de alarma y que pues es algo que entre más rápido se puede intervenir antes de que llegue una dependencia muy, muy severa, es un tanto mejor. O sea, si yo logro intervenir en una persona que va a tener una reducción de su desempeño físico, pero todavía no llega a una situación de dependencia total, va a ser muchísimo mejor. Tenemos el caso de un paciente que tiene 87 años ya casi, que él y su esposa de 87 años viven totalmente solos, pero porque son personas que se pueden intervenir de forma oportuna
y que pues ahorita pues básicamente son personas totalmente independientes que si bien han envejecido, ellos han envejecido de forma totalmente funcional y de forma totalmente pues exitosa, y que eso es lo que debemos de normalizar en la sociedad, pero también es una realidad que hemos cambiado cantidad de vida por calidad de vida. O sea, cada vez vivimos más, pero cada vez sufrimos más también. Entonces sí son como signos de alarma que nos ayudan mucho pues a saber en qué momento deberíamos, ¿no? Pero también aquí yo quiero dejar algo muy claro. No es como que el fisioterapeuta lo vaya a arreglar todo, que creo que muchas veces lo que la familia te exige a ti. O sea, si no coexistimos con un contexto ideal para que la terapia tenga sentido, pues tampoco podemos hacer mucho, que por lo menos que haya buenos factores nutricionales y biomédicos para yo poder intervenir de forma segura, que haya una evaluación médica para determinar si el ejercicio de cierta intensidad es seguro para esta persona y que por lo menos yo tengo la seguridad de que el paciente está consumiendo las calorías adecuadas para llevar a cabo sus pues, actividades físicas sin tener un aumento del catabolismo de su cuerpo. Es como yo le digo a los pacientes, no le puedes echar 100 pesos de gasolina al carro y gastarte 150. ¿De dónde van a venir esos 50 pesos que faltan? Pues de la reserva. Y la reserva del cuerpo, pues bueno, fuera que fuera la grasa o esas cosas que no nos gustan que estén ahí, pero para el cuerpo también es metabólicamente muy desgastante generar oxidación de ácidos grasos, porque requiere más oxígeno, requiere vías metabólicas más complejas. Entonces dice, pues ahí está, para hacer gluconeogénesis, entonces tengo el músculo, entonces voy agarrando el músculo, sus proteínas, sus sustratos, su sarcolema, y pues ahí la vemos musculito y ahí se va quedando la grasita, y es por eso que muchas personas tanto tenemos sarcopenia, que es personas adultas mayores muy delgadas con poco músculo, y que no pensemos que porque estemos llenitos no podemos tener pérdida de masa muscular. Claro que podemos tener pérdida de masa muscular, y eso se llama obesidad sarcopénica, que básicamente es estar pues muy llenito, muy gordito, pero tener poca masa muscular, que ese también es un problema pues severo y que se debe de atender. Oye, y te lo pregunto también porque justo hoy una paciente me decía que su familia le estaba como amenazando. ¿Hay un punto de no retorno? O sea, ¿hay un punto en el que inicias demasiado tarde y ya no hay vuelta atrás? Sí es claro que sí llega un punto en el que se vuelve más complicado que pueda salir de ese deterioro funcional. Sí es una realidad que hay pacientes, y que yo no quien les diga que ha ayudado a todos sus pacientes es un mentiroso, porque también la verdad es que ha habido muchos pacientes que por ciertos factores ya biomédicos, que a lo mejor su familia te da toda la disposición, te da todos los recursos a su alcance, todos los profesionales a su alcance para poder intervenir, pues su cuerpo pues ya no pudo hacerle frente a la situación. Espérame un poquito, que me voy a descargar. ¡Ah! No te apagues, por favor. Ya voy corriendo, voy corriendo. Ay. Entonces, si hay pacientes en los que quizás ya no alcanzamos a intervenir, si llegamos a un punto quizá de no retorno. Pacientes que quizás la punta del iceberg fue una lesión musculoesquelética, que se fracturó la cadera. Entonces llegamos después de la intervención quirúrgica, que para mala de estas no le pusieron prótesis, sino que le pusieron una placa, le pusieron una osteosíntesis, y con esa osteosíntesis te vas a tardar de 1, 2 o 3 meses en que el paciente pueda volver a cargar peso total ahí. Entonces ahí te vas a un síndrome de inmovilidad prolongado, que ya cuando tú haces exámenes en este paciente, es un paciente con diabetes tipo 2 súper severa, es un paciente con cardiopatía isquémica que tuvo infartos muy frecuentes y que ya tiene insuficiencia cardíaca, que ya es un paciente que ya no es propenso a actividad física de alta intensidad, que es un paciente que aparte tuvo un evento vascular cerebral y que desarrolló algún tipo de demencia. O sea, que son pacientes que ya van teniendo tantas cosas que ya son totalmente incompatibles con la rehabilitación, que si bien podemos darle terapia física, más bien sería con un ámbito más bien compensatorio y que es la reducción de riesgos secundarios a la propia inmovilización, pero que ya son tanto la acumulación de déficits y enfermedades que se vuelve bien complicado. Sí, recuerdo hace poco una paciente que tuvimos, que pues la paciente se fractura la cadera, pero es una paciente con insuficiencia cardíaca que tiene una 17% de FEBI.
una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 17%, ya tenía mucha disnea en decúbito, era una paciente con diabetes tipo muy severa, con una paciente con muy poca masa muscular, ya con un interior funcional muy severo y aparte demencia. Entonces, sí hay puntos de no retorno, y más que puntos de no retorno, pues sí hay pacientes que por sus características biológicas va a ser muy complicado que sí la saques adelante. O sea, por más a lo mejor intervenciones o recursos que existan, sí hay límites en la medicina, sí hay límites en lo que hacemos, y pues sí son pacientes que uno de ellos, pues sí es eso. Pues, sí hay un punto de no retorno que tiene que ver con muchas cosas. No es como que, mira, ya tenés Ajá, exacto. tanta fuerza muscular, ya no hay vuelta atrás. Ya No, va, no. Es sino que todo el más bien contexto. todo el contexto en general. Entonces, si hay pacientes que pues lamentablemente, pues sí tenemos que decir, es que ocupas hacer fuerza para tener más masa muscular y tener mayor capacidad funcional, pero tu corazón no te permite que te podamos entrenar por eso. O pacientes que a lo mejor les pusieron esta famosísima cadera colgante porque fracasó tantas veces su prótesis que mejor le retiraron el material quirúrgico y le dejaron la cadera sin ningún tipo de, pues, de coincidencia articular o de, pues todo, pues, todo eso que sucede con las articulaciones de la cadera colgante, que pues básicamente se vuelven incompatibles con el movimiento. Entonces sí hay cosas que tú como fisioterapeuta pues sabes que podrías atender, pero pues es muy complicado poder mejorarlo. Sí, y ahí ves el beneficio de lo que hacemos y entra también la rehabilitación paliativa, otras cuestiones que también son bien importantes. Justo hace una semana, dos, estábamos sacando el capítulo con Rafita Salazar, que espero también lo conozcas, tipazo Lo el quiero Rafita. mucho, sí, lo quiero También mucho. lo quiero mucho. Pero justo el Rafita nos hablaba de estos cuidados con un objetivo completamente diferente, ¿no? O sea, ya es una noción muy diferente, pero también muy valiosa para el paciente, para la Sí, claro. familia. O sea, yo creo, Coral, que tampoco la muerte es el fallo del sistema sanitario. O sea, eso también la gente lo tiene que tener muy claro. El hecho de que un paciente muera no es el hecho de que la medicina haya fallado. Simplemente, pues, es un proceso natural que todos sabremos de pasar. A esta vida venimos a dos cosas: a pagar impuestos y morir. Sí. Entonces, pues no es el fallo, pero también es una realidad que muchos adultos mayores normalizan estar mal. De que, ay, es que así Dios me quiere, ¿no? Así es como yo tengo que estar porque tengo tantos años. Entonces también aquí vamos a un problema ético, ¿no? Un problema bioético. Nosotros tenemos dos derechos, Coral: el derecho a tratarnos y sobre todo también el derecho a no querer hacerlo y respetarlo. Que creo que también como fisioterapeutas estamos muy llenos de este exceso de voluntad o de ímpetu, de iniciativa, que no dejamos que ningún paciente pues no se trate, ¿sabes? Es que el ejercicio no se contraindica, se adapta, pero que el paciente simplemente no lo quiere. Y está bien. O sea, y no es mal fisioterapeuta, ya que vamos a otro término etimológico. Realmente no existen ni los fisios ni buenos ni malos. Hay fisios incompetentes o competentes, pero no hay buenos ni malos porque simplemente eso es una opinión. Entonces, no te vuelves mal fisioterapeuta simplemente porque un paciente decidió sobre su vida, y que a pesar de que es un adulto mayor, ellos siguen teniendo la capacidad de decidir sobre lo que quieren y sobre lo que no quieren. Lo único que podemos hacer como fisioterapeutas es negociar lo que es negociable. Y si el paciente se presta a negociar, adelante, pero si el paciente no se presta a negociar y es un no rotundo, pues también aceptarlo, entenderlo y aceptarlo, ¿no? Sí, claro, pues si es bioética, es autonomía del paciente para decidir. Nuestro rol ahí es informarle de la mejor forma posible y que entienda lo que se le está diciendo y negociar o no. Y en esa misma adaptación es adaptarlo a no quiero, pues la adaptación es que no se hace. Sí, Exactamente. creo que también los fisios estamos un tanto mal acostumbrados a decir, pues, si el paciente no quiere, pues está bien. O incluso a prescribir reposo, ¿eh? Creo que también el reposo en algunos pacientes, pues, está bien. O sea, un Sí. paciente con una, no sé, una insuficiencia cardíaca no compensada, que está propensa a fibrilar, pues, o sea, tranquilo, contrólalo, compénsalo, date parámetros de seguridad
y ya después sí expongo gradualmente la actividad física, pero no es que a todos los pacientes, por más mal que estén, a fuerza les hagas algo, ¿sabes? O sea, creo que hay que ser sabios para saber qué hacer, pero hay que ser más sabios para saber cuándo no. Entonces, La verdad, es algo sí. que, sí, es algo que no nos han enseñado del todo y que la No, eso clínica te lo da. no. Y que la clínica te lo da. O sea, somos muy optimistas de que creemos que la fisio se hace todo, pero tengo mis dudas. Ajá, no. Yo tengo Pero otros datos, exactamente, no. yo No lo creo hace todo, no. que para la audiencia que los ve, pues sí, realmente sí se puede rehabilitar una gran cantidad de personas adultas mayores, pero siempre hay que dar el contexto. O sea, al final de cuentas, la rehabilitación va a tener sentido cuando es un paciente que está estable, que está bien manejado de todo lo que él tiene y que básicamente lo que va a hacer la rehabilitación es potenciar la recuperación a través de sus intervenciones físicas. O sea, si el paciente que ya está mejor de la tensión arterial, o que tenga un paciente que ya está mejor de su glucemia, o que tenga un paciente que está mejor de lo que incluso decía Julieta, pues de sus cuestiones cardiovasculares, o que el paciente ya está mejor, entonces ahora sí vamos a mejorar que el paciente tenga mejor capacidad para interactuar con su mundo. Y aquí yo tengo una pregunta yo a ti, Coral. ¿Cuántos metros necesitas caminar para llevar la vida como la llevas hoy? Unos cuantos kilometritos. Entonces, imagínate, o sea, tu mundo diario, mídelo de unos Más o cuantos menos. kilómetros, 8 o Yo, 10 mira, yo que kilómetros. juego Pokémon Go, te he de decir que son unos 3 huevitos eclosionados, son como 15 kilómetros al día. Sí, tu mundo te mide 15 kilómetros al día. Es muy triste ver cómo el mundo se va reduciendo a caminar 10 metros. Entonces, ustedes siempre pregúntense, esa audiencia y personas que nos ven, ¿cuánto mide el mundo de sus pacientes? O sea, ¿y cuánto quieren que ese mundo mida para sus pacientes una vez que ustedes se vayan? Si para el mundo de tu paciente sigue midiendo 10 metros porque tú subiste tu video de que el paciente hace pesas y mueve la manita y sube la piernita, pero el paciente sigue sin poder interactuar con su entorno de mejor manera, pues déjame decirte que no rehabilitaste a nadie, simplemente hiciste que levantara una resistencia, que levantara una pesa, que levantara una pierna, pero que eso no mejoró absolutamente nada de su participación y de sus actividades de la vida diaria. Literalmente lo que tenemos que hacer es que esos 10 metros se conviertan en 200 metros y quizás le permitan al paciente caminar del estacionamiento al restaurante para tener un momento feliz con su familia. O sea, no es el movimiento lo que significa para cada quien. Claro, hasta salir de su cuarto. Ajá. Y esto es lo que te digo, muchas veces la caminata de los 6 minutos es ir del cuarto a la sala y que básicamente puede ser como máximo 15 metros. Y que son evaluaciones que te digo, muy pocas veces las toman en consideración, ¿no? Entonces Que sí, esa es otra también. sí, hay mucho que tocar en estos temas, ¿no? Pero les digo, sí traten de hacer que el mundo de su paciente pues se vuelva tan grande como sus capacidades se lo permitan. Que quizás lo que ustedes ven como una caminata diaria, quizá para el paciente puede ser algo que puede poner en riesgo su vida porque no tiene la capacidad para poder hacerlo y su cuerpo pues puede reaccionar a través de una arritmia, a través de una isquemia por esfuerzo, a través de un síncope, a través de pues varias cosas que pueden ocurrir. Todas esas cosas que nosotros tenemos que mejorar en todo. ¿Sí? No es lo que se mueve, sino que representa para él lo que se mueve. Ya me puse filósofo. No, estoy completamente de acuerdo, amigo. La verdad es, justamente se trata de eso, ¿no? Alguna vez lo platicábamos también, ¿no? No es qué quiero yo de la terapia, es qué quiere el paciente, por qué lo hace, qué objetivo persigue, ¿no? Si quiere salir a su jardín, si quiere regar sus plantas, si quiere cargar a su nieto, si quiere ir al restaurante, o sea, y es Sí, su claro. motivación y es nuestra chamba que nuestros objetivos se adapten a que sea congruente con lo que el paciente quiere, porque si la terapia no es significativa, igual tampoco vale de mucho lo que estamos haciendo, la verdad. Sí, no, no, tu paso por su vida fue totalmente inerte, digámoslo así. Tal cual. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, adultos mayores que nos escuchan, porque sé que sí tenemos esta población también que nos escucha, ¿qué consejo les darías si ellos quieren empezar a cuidarse, si quieren empezar a hacer ejercicio? ¿Cómo podrían ir acercándose a esa parte? Pueden iniciar con terapia, pueden iniciar, métanse al gym y carguen todo. No es cierto, no es cierto. Es un ejemplo.
No, creo que esa parte se puede siempre sobrellevar. Yo siempre digo, hay un punto en el que ustedes nos empiezan a necesitar, que si es la parte del ejercicio supervisado y todo esto, pero si en este punto nos escuchan personas adultas mayores que son totalmente funcionales, pues simplemente comiencen con una evaluación de su geriatra, de su médico de cabecera, que pues les diga que pues básicamente están fuera de todo peligro que les pueda exigir ciertos tipos de intensidades de ejercicio, ¿vale? Y que básicamente traten de acercarse a aquellas intervenciones de ejercicio basados en la comunidad. Aquí quiero decir con esto, el aeróbics del parque, el zumba de la plaza, el cachibol de la unidad. O sea, te vas a acercar a este tipo de intervenciones más basados en conocer personas, quizás son personas que ustedes ya lo conocen y todo esto, y que ya una vez que vean que quizás ese estímulo ya es un tanto insuficiente para ustedes, que no los cansa mucho, que se sienten bien después de ello y todo, pues ahora sí podemos ir comenzando con entrenamiento de fuerza, quizás ir con un tipo de profesional de la salud como un fisioterapeuta, pues que básicamente les prescriba simplemente la educación al respecto a técnicas, ejercicios y a cargas, y que consecuentemente eso, pues ellos lo puedan llevar totalmente de forma aislada, ¿no? Ahí en la clínica donde yo consulto, pues estamos próximos a abrir un gym clínico, junto con Luis y Ángel, vamos a abrir un gym clínico donde van a ir personas de la tercera edad, se les va a hacer una orientación para qué tanto ejercicio pueden hacer, qué tipo de ejercicio, bla, bla, bla. Y pues sí tengo el caso, por ejemplo, tanto de mis papás como de mis abuelos, que pues solo así que los hicimos que comenzaran con su actividad física, su ejercicio, su toma de proteína y creatina adecuados y todo esto, y van bastante bien, la verdad les digo. Sí traten de verlo desde esta parte más como recreativa y luego lo vayan viendo como una parte ya ahora sí de una intervención más severa, porque siendo muy sinceros, también el ejercicio de ciertas intensidades que funcionan para generar fuerza es muy incómodo. O sea, es muy, muy incómodo. O sea, no es como que sea placentero. Pero si empezamos con lo divertido y nos vamos yendo poco a poquito, lo que ya requiere un poquito más de esfuerzo, creo que podemos tener más adherencia, que por lo menos hagamos 2 sesiones de fuerza a la semana, que lo demás un poquito más de actividad física con los amigos y todo esto, creo que nos va bastante bien. Mi abuelo todavía juega a sus 74 años, todavía juega fútbol en su liga de veteranos y hace sus ejercicios de fuerza pues Nice. entre semana. Y él juega 2 partidos a la semana, mi abuelito. Pues va bastante bien, siempre y cuando pues también te digo, les encuentren un sentido. Porque digo, si no hicimos ejercicio cuando estábamos jóvenes y quizás más sanos, que nos hace pensar que muchas veces se nos antoja hacer ejercicio ahorita que soy un poquito más mayor y que a lo mejor no me siento tan saludable. Entonces siempre es desde la parte de lo que nos gusta y luego nos vamos a la parte de lo que nos exigen. Creo que sí será la mejor manera de acercarnos a ese tipo de situaciones, ¿no? Ok, súper bien, pues igual completamente de acuerdo. Y para ir cerrando, siempre buscamos al final del programa establecer una parte de mitos o la parte que no funciona o que de repente no tiene tanto sustento. Por ejemplo, y esto porque me lo preguntan mucho los pacientes, estos aparatitos que te mueven los piecitos, que haces ejercicio mientras estás sentado, ese tipo de cosas, ¿sirven, no sirven? Tú eres el experto. Voy a hacer una frase muy corta. Todo lo que te haga la vida más fácil te va a matar. Todo lo que les haga la vida más fácil los va a matar. Entonces, si hay una máquina que a ustedes solo les mueve las piernas, sin que ustedes requieran de hacer absolutamente nada, tengan por seguridad que no sirve. Todo lo que en ejercicio les haga que no se esfuercen, no sirve. Entonces, pues no funcionan de esos aparatitos que te mueven los piecitos, que se siente súper padre como vibra, no funciona. ¿Por qué? Porque vamos a lo mismo que les enseñaba hace un ratito. La hormesis es que todo lo que no te mata te hace más fuerte. El ejercicio es que todo lo que te cansa, el día de mañana tu cuerpo se va a adaptar a que eso ya no te cansa. Entonces, si algo no te cansa, no va a ser posible que genere algún tipo de adaptación en tu cuerpo que mejore tus condiciones. Eso es lo que conocemos como la PPM, la pura pinche movilización. Entonces sí, es poco útil en los contextos de mejorar capacidades. Mejor sálganse a caminar 10 minutos a una intensidad que les cueste hablar de forma continua
y va a ser muchísimo mejor a que se lo pongan 5 horas el BioShaker. Yo no dije nada, pero sí. No funciona. Ya, mira, ya con la frase ya cualquier mito que quedara de por medio ya solucionado. Yo no me sabía esa, te la voy Otros a mitos. robar. Otros mitos. El uso del Ensure, el Kasek, pues cualquier tipo de suplemento alimenticio, déjenme decirles que no les va a hacer absolutamente nada si usted no tiene ningún tipo de estímulo físico. Sí. Está bien que el doctor les dé calcio, que les dé creatina a veces, que les dé su café, que les dé sus ensures, pero si eso se lo toman y no hacen ejercicio, no va a subir absolutamente un gramo de músculo. ¿Por qué les digo esto? Porque si eso fuera así, toda la gente joven que tomamos proteína y que no vamos al gimnasio, estuviéramos súper mamados. Entonces, no va a suceder. Después, Completamente. si usted va con un fisioterapeuta porque le cuesta mucho trabajo levantarse, porque le cuesta mucho trabajo caminar, y lo único que hace es ponerle compresitas, electrodos, masajito, eh, ultrasonido, Ultrasonido, láser. déjeme decirle que ese fisioterapeuta lo único que va a hacer es que se pueda mover mejor, pero su cartera, porque eso no le va a servir de absolutamente nada. Que pese menos la cartera. Así es. Lo único que yo les digo siempre es que no hay cosas buenas ni malas. Hay cosas que son más útiles o menos útiles en determinados contextos. Pero si lo que usted quiere es mejorar su masa muscular, el funcionamiento de su masa muscular y mejorar sus capacidades físicas de usted y está yendo con un fisioterapeuta, exíjale que le aplique ejercicio terapéutico adaptado a sus necesidades. Si usted tiene dolor, un problema articular, una cirugía, viene de otro tipo de problemas, está bien que el fisioterapeuta haga lo que él determine que es necesario. Pero si su problema es que ha envejecido y que ese envejecimiento lo ha llevado a trastornos de la independencia, de la movilidad, de la pérdida de fuerza, pues sí va a requerir pues que hacer ejercicio, porque básicamente todo lo que se haga en la camilla no se puede extrapolar a su vida diaria. Entonces busque menos camilla, más sentadillas. Saludos cordiales. Y esta es la nueva etapa de César Rapeando. No, pues sí, todo la verdad, amigo, completamente. Gracias. Ahorita ya vamos a ir cerrando para despedirnos. Creo que ya nos regalaste muchas máximas, grandes frases, grandes mensajes. ¿Algo final que quieras compartir con la audiencia? ¿O ya nos empapaste de sabiduría? No, creo que también quédense con esta parte más los clínicos que los pacientes, pero que el ejercicio no solamente es terapéutico por el propósito que tiene, o sea, no es terapéutico porque quiero que sea terapéutico, simplemente le pongo sentadillas a una persona con una enfermedad, con un síndrome, con una condición. Es terapéutico porque se adapta a sus características de cada quien, porque se desarrolla en un contexto clínico determinado y porque se desarrolla en un momento clínico en específico. O sea, la sentadilla está bien, pero ¿qué sentadillas y en qué momento de la vida del paciente, de la situación del paciente? Y que una vez que nosotros entendemos esto, el ejercicio no tiene que ser algo que evidencie lo que tú no puedes hacer, sino lo que tiene que hacer el ejercicio es alentarte a mejorar y algo muy importante, pues básicamente a devolver los motivos para transitar por esta vida. Que muchos de nuestros pacientes, pues su único motivo es su familia, y cuando ven que están lejos de su familia porque quizás sus capacidades físicas ya no le permiten, pues qué motivos más va a tener para seguir con vida, ¿no? Entonces, creo que tenemos que pensar en todo esto alrededor del ejercicio. No es lo que le pongo, sino por qué se lo pongo y para qué se lo pongo. Y al final de cuentas, ¿qué quiero causar en este paciente una vez que hago determinadas intervenciones sanitarias, ¿no? Entonces, hagan el mundo cada vez más accesible para sus pacientes, devuelvan los motivos para volver a vivir y pues también traten de ustedes como clínicos y pacientes y como cualquier persona, pues traten de ser felices, porque pues es una realidad que somos un ratito. Un ratito, efectivamente. Pues de verdad, amigo, muchísimas gracias por aparecer este año en nuestra vida, por aceptar la invitación al programa. Por favor, vuelve más adelante. Sí, Van a estar apareciendo las redes de César aquí abajito, también para que aparezca en sus vidas, pero por Instagram, acuérdense.
Y pues si tienen preguntas, comentarios, sugerencias, los pueden dejar abajito para que César también responda a sus preguntas. Nosotros lo obligamos a que aparezca. Así es, yo tengo un contrato de respuesta a comentarios y o mensajes directos en mis redes sociales aquí con Coral. Entonces estoy legalmente obligado a contestar todas sus dudas, preguntas que se puedan desarrollar a lo largo de este programa, que pues lleva Excelente. 65 minutos de desarrollo. Sí lo escuchan, pero bueno, Sí, pues muchas gracias es también. que incluso es corto para todo lo que podemos seguir abordando, pero No, hombre, tú vas a aparecer en otros 40 capítulos, te van a vamos a hacer alucinar. una serie de Netflix referente de mi experiencia. Exactamente. Vamos a ver un cortometraje. Se va a llamar La Banda de los Chinos. Síganos próximamente. La vamos a llamar eh, El paso del tiempo en el ser humano. José Salomón. Me agrada. Muy bien. Me gusta, me gusta. Pues muy bien, muchas gracias, Entonces ya Cora. lo saben. La verdad es No, que pues de siempre es un verdad, placer platicar contigo. Creo que es un auténtico privilegio tenerte como amiga más que como colega. Y pues está súper padre todo lo que haces, amiga. La verdad es que te cueme. Mucho, mucho. Que estés muy también bien. te cueme, amiguísimo. Nos vemos en Igual, el. y pues gracias a todos por escucharnos. Nos vemos próximamente. Bye, bye. Gracias.